Oh, gosh, you said that. They sent me one, now they send me you one. Ok, Dios lo bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Estamos en la Iglesia Círculo de Cristo. Nosotros somos Pastor Myrna, Pastor Rick, y yo soy el Pastor Darby, which that's weird to say in persona. Pues estamos aquí por la gloria de Dios, estamos haciendo el trabajo de Dios. Y Amén. queremos dar bienvenida a todos los hermanos y hermanas que se juntan con nosotros y los que están entrando en este momento. Y estamos trabajando por Zoom en esta tarde porque las cosas se están levantando con el virus otra vez y por preocupación, tú sabes, queremos tener cuidado y también que tenemos un gran celebración que va a pasar este domingo y queremos estar seguros que todos nosotros podemos estar presentes. Y esto para la gloria de Dios. Porque queremos tener buen mayordomía del cuerpo de Cristo, que todo el mundo esté seguro, que todo el mundo esté protegido. Si sabemos que caminamos por fe y mantenemos los ojos en el Señor, pues tenemos discernimiento que es ayudado por el Espíritu Santo. Y eso es una cosa que vamos a estudiar en la lección de hoy, que ¿qué libertad tenemos? Si tenemos libertad, ¿por qué clase de libertad tenemos? So, eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde. Y Dios quiera que todos participen y pongan su en el chat lo que ellos piensan que es libertad en el Señor. Y vamos a orar antes presentarnos. Pastor Rick, ¿tú quieres orar por la lección? ¿Cómo no? Gracias. Amén. Gracias, Pastor. A los pastores que están, es verdad, no se siente como nuevos nombres, ¿verdad? Pero hay un nombre, mira, pero hay un nombre en el cielo que todos tenemos, que Jesús nos va a dar. Amén. I can't wait. Oh, yes. Gloria a Dios, ¿verdad que sí? Change my name. Amén, ¿verdad que sí? Amen. Amen, gracias, amen. Dios mío. Te adoramos, te Thank bendecimos, you. Señor. Gracias, te damos Señor, gracias Padre. en esta tarde, Padre, porque tu fidelidad es grande. Sí, Señor. Señor, tú eres precioso, Señor, y te damos gracias por el privilegio que tú nos das de poder compartir tu palabra por este Facebook. Y, Señor, gracias por los hermanos que están participando. Y gracias, Dios mío, por lo que estamos aquí. Bendícenos, Padre. Danos una unción especial para poder hacer esta labor que tú nos has puesto en nuestras manos. Espíritu Santo, derrámate sobre nosotros y sobre la audiencia de una manera especial. Padre, todo lo hacemos para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén, Amén. 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 Gracias, pastor, y gracias Amén. al Señor. Y como dijimos que, tú sabes, sí caminamos por fe, pues todavía uno tiene que ser buen mayordomía y Sí. cuidar el cuerpo de Cristo. Y sabemos que este camino que estamos haciendo es por fe, pues tenemos que mantener los ojos en el Señor, pues también tenemos que buscar discernimiento de Espíritu Santo. Y Amén. sabemos que está subiendo un poco, vamos a tener cuidados. Y por la gloria de Dios, tenemos la tecnología que nos permite hacer cosas como estamos haciendo hoy Amén. Amén. Gracias, y Señor. alcanzar más Amén. vidas, que Amén. no es nada más en Nueva York, pues tenemos en otros lugares personas que vienen y se comparten con nosotros de otros lugares. Y tratamos como siempre motivar que si no tienen una iglesia que ellos llaman su casa, que ellos pueden ser parte de esta iglesia, que sea que no están en el mismo estado, tan conectados que ellos Ujú. puedan comer y prender de la palabra de Dios que el Señor lo usa a nosotros para revelar a ellos. Amén. Amén. So, en esta tarde, como hicimos en la lección y lo enseñé una vez más antes para seguir, que es tema de hoy, y dame un momento para señalarlo. Ivette. Ok, here we go. Y se me olvidó porque hace tiempo no lo he hecho en esta manera. Muscle memory. Ujú. So, Ujú. estamos hablando del libro Gálatas, estamos estudiando el libro Gálatas, estamos en capítulo 5 y el título es Libertad en el Evangelio. Ese es el título de esta tarde. So, la introducción es que sabemos que tenemos libertad en el Señor. ¿Por qué clase de libertad tenemos? Tenemos que tener cuidado que nosotros no usamos la libertad que tenemos en el Señor para hacer cosas que no es permitida en el Amén. Señor. So, en esta introducción, lo que tenemos que entender es que Pablo ya ha defendido tanto su autoridad como apóstol y como la doctrina de justificación por la fe, ahora se vuelve a defender la vida de la libertad cristiana. Y la vida cristiana se describe como una vida según el Espíritu, una vida de servicio. Y el cristiano que vive por fe no se va a volver rebelde. Todo lo contrario, va a implementar la disciplina integral de Dios, que es mucho mejor que la disciplina exterior de las reglas hechas por el hombre. Y un ejemplo es como lo que ellos están pasando en ese tiempo, es las reglas que ellos están hablando, es la ley. Y sabemos que la ley no salva, la ley revela que el ser humano es pecador, por no salva. Es la voluntad moral de Dios reveladas y era en preparación para los creyentes estar preparados para cuando venga Jesucristo y saber que necesitan a venir a Cristo y a Dios, porque Cristo es hijo de Dios, pues es Dios y también Dios revelado en la carne, en la tierra. Y es para ellos entender que tenían que venir a los pies de Dios porque nosotros no somos perfectos, somos pecadores y necesitamos Dios para transformar la vida de nosotros. Como una cosa que sucede muchas veces cuando estoy seguro que pasaron nosotros, que hay personas que preguntan por qué ustedes van a las iglesias, porque sabemos que no somos perfectos. Nadie en la iglesia es perfecto. La iglesia es un hospital espiritual que la persona vienen y están llegando a perfección en Jesucristo, que hay un proceso de santificación. So, vamos a suponer, tú puedes hablar con un hermano que en el mismo momento que tú estás en un culto adorando a Dios y si él no está conectado bien y sale del templo y se mete en el carro y guía y te está dando un pujón en el carro para tu casa y de momento una persona le corta en un carro, él puede maldecir a esa persona. Ujú. Eso no dice que esa persona no sirve al Señor. Eso no dice que esa persona no es salvo, más que dice que esa persona no es perfecta. Amén. Y eso es lo que tenemos que entender y enseñar a las personas, que sí, la iglesia no es para personas perfectas, es para personas imperfectas que quieren ser perfectas en el Señor. Y tenemos que entender eso, que cuando estamos sirviendo al Señor, sabemos que no somos perfectos.
Y la palabra de Dios, empezando con el Viejo Testamento, que revela la voluntad moral de Dios, que es la ley. Y entonces tenemos Jesucristo en el Nuevo Testamento, que es la palabra de Dios revelada en la carne y la voluntad moral revelada en la carne, que nosotros estamos haciendo cosas malas y que no somos buenas personas. Porque hay personas que dicen, yo soy buena persona, yo nunca hago nada mal. Tú dices un embuste, entonces tú no eres tan buena persona. Tú hecho algo falso para coger más dinero del sistema de Nueva York, tú no eras una persona buena. Right. Esas son cosas que no pensamos porque pensamos, yo no he matado a nadie. Mhm. Yo soy buena persona. Pues Yeah. sí, tú robado, porque es posible que tú dicho un embuste para recibir dinero, entonces tú robado. Eso es lo que tenemos que entender, que no somos perfectos. Amen. O queremos ser perfectos en Jesucristo, porque esa es la Ujú. única perfecta persona que vino en la carne y lo está enseñando a nosotros cómo caminar en esta carne. Hay una batalla que está pasando entre la carne y el espíritu. Mhm. Y tenemos que entender eso y agarrarnos de eso, que si no estamos viviendo en el espíritu, estamos viviendo en la carne. Y Amen. este capítulo 5 de verdad hace mucho énfasis en eso, que si no estamos en el espíritu, estamos en la carne. Y quiero dejar la mesa que hable en esta parte de Yeah. esta introducción. Amen. Amen. Si Can I- puedo, Okay. sí, hermana, go ahead. Ladies first. No, this Aunque, is, aunque we're Darby both, fue primero, so no. You're right. that's right. Pero no, que eso se Somos iguales en el Señor, ¿verdad? Estamos en Ujú. el mismo nivel. Pero Amén. para seguir lo que el pastor Darby estaba mencionando del andar en el espíritu, tenemos el entendimiento que cuando decimos carne, estamos hablando de quiénes somos humanamente. Humanamente tenemos deseos, tenemos sentidos, tenemos dolores, tenemos una mente que piensa. Bueno, todo eso contiene, cuando nosotros decimos carne, porque hay una diferencia en el espíritu. Pero la carne significa quién somos nosotros, Right. los deseos de nosotros, los pensamientos de nosotros, cómo nosotros los criamos, cómo nosotros somos, ¿verdad? La persona de nosotros. Ahora, a venir a aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, cambiamos de ser totalmente humanos en la carne porque recibimos el Espíritu de Dios en nuestra vida y es como un bebé, porque en ese espíritu necesita la nutrición que vamos a explicar para poder crecer en nosotros, para poder combatir esos deseos que nosotros nacimos en la humanidad como humanos, que deseos que dice, como se dice, nosotros cuando nacimos en pecado, aunque seamos un bebé. El bebé nace en pecado, no tiene el entendimiento de conocer el bien y el mal, pero reacciona de acuerdo a la carne que es como nace, ¿verdad? En este cuerpo, y este cuerpo como nace en pecado, muchos de los deseos son, nadie le enseña a un niño cómo ser cómo mentir, cuando le dicen no toque eso y lo tocó y dice que no. Es algo Right. natural Right. en nosotros, o verdad, en muchos hay diferentes ejemplos, y eso es lo que vamos a comenzar a explicar, porque por más leyes que tengamos, más eso nos indica qué es lo que este cuerpo es. Las leyes, los mandamientos es para darnos entendimiento de lo que nosotros somos naturalmente, que podemos matar, podemos mentir, podemos acometer todo eso que el mandamiento dice que no debemos de cometer. Pero hay un fallo, que esta carne no puede disciplinarse por 100%, porque aunque nosotros no vayamos a actuarlo, en nuestro corazón siempre hay un deseo de cometerlo. Y ahí es donde, si tenemos el Espíritu Santo, tenemos que comenzar a entender cómo el Espíritu nos va a guiar. No quiero decir mucho porque vamos a entrar a Amen. Yo quería decir algo también rapidito. Me vino a la mente esa idea de sinless perfection.
que muchos piensan que uno está ahora, cuando viene a Cristo, que ahora uno es santo. Es verdad, somos santos, porque ahora Dios nos mira a nosotros distinto a como mira al que no le sirve al Señor. Pero ok, so, para aclarar eso un poquito también, porque yo viví en ese error también. Yo soy santo, tú eres un pecador. No, somos pecadores. Y eso es interesante, esa idea, o no esa realidad. Y Pablo en Romano capítulo 7 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, más yo soy carnal. ¿Viste? Como estaba diciendo la pastora Myrna, tenemos una propensidad a pecar porque existe en nosotros, porque estamos hechos, aunque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero tenemos esa semilla de todavía que nos queda de Adán, right? So, para aclarar eso, no, nadie es exento de pecar o de pensarlo. Ahora, como estábamos diciendo el domingo pasado, que hablamos un poquito sobre la concupiscencia y la tentación. Ahora, mientras esa idea de pecar existe en nosotros, tenemos que someter todas esas ideas al Espíritu Santo y pedirle al Señor que nos ayude a resistir a cometer esos pecados que a veces nos vuelan por la cabeza. y tenemos que llevárselo al Señor. Nadie es perfecto en el sentido de que no pecamos. No hay nadie. Amén. Y tenemos que tener... No, quería añadir a lo que le estaba explicando, que la santificación, esa palabra santa, todo el mundo lo escucha y es algo que significa algo perfecto, ¿verdad? Porque es santidad. Y no somos perfectos, pero estamos en un proceso de santificación. Eso no debe de parar, eso tiene que seguir día tras día, y por eso es que esta lección es importante para entender cómo podemos crecer y continuar, aunque cuando venimos a los caminos del Señor, cuando los aceptamos como nuestro Salvador personal, Dios nos está mirando a través de Cristo, nos ve santificado, ¿verdad? Sino que tenemos que mantener eso, no es algo que, me confesé y that's it, ahora sigo como vivo y Dios me perdonó. Hay un proceso que tenemos que tener para un crecimiento espiritual. Amén, amén. Sabemos y tenemos que tener en cuenta es que cuando vinimos a los pies y los caminos del Señor es que somos pecadores remedidos. Redimido, ya. Y tenemos que tener eso siempre en el pensamiento. Y somos remedidos y vamos a investigar eso más en esta lección porque tenemos que ver y investigar la palabra justificación y la gracia. Y nosotros vamos a ver esas dos palabras porque quiero tocar una parte y dame un momento que una pregunta que estaba sucediendo en Gálatas 5 es que nuevos conviertos estaban preguntando cómo debimos vivir. Y sabemos que las personas que eran nuevos conviertos en Gálatas eran gentiles. Entonces tú tienes algunos judíos y algunos judíos que vinieron a los caminos de Cristo, estaban diciendo o respondiendo a las personas que eran nuevos conviertos, tienen que seguir la ley de Moisés, porque eso es lo único que ellos sabían. Todavía no tenían entendimiento que siguiendo la ley de Moisés era más que para preparar a los caminos de caminar en Jesús. Entonces Pablo viene y dice, haz lo que el Espíritu te dice que hagas. Ese pensamiento que todos nosotros tenemos que tener es cómo caminamos. Tenemos que poner atención al Espíritu de Dios que tenemos cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador y dijimos, sí, yo soy pecador. Perdóname, Señor. No quiero seguir pecando, quiero seguir tus pasos, tus caminos. Ahí tú estás diciendo que Espíritu Santo te guíes. Y eso es el camino que hicimos. Y quiero leer un quote que dijo la doctora Henrietta Mears, que dice, muchas personas tienen medido de vivir bajo la gracia en lugar de la ley porque teman que lleve a otros a vivir como las plazca y comer como le guste.
Pero la gracia siempre lleva a una persona a vivir como Dios le agrada y gustar de lo que Él le gusta. So, lo que tenemos que entender es que la ley revela que nosotros somos pecadores. Pues nosotros no tenemos que tener miedo de no vivir en la ley, porque si vivimos por el Espíritu, estamos viviendo y siguiendo la moral de Dios, voluntad moral de Dios. Y lo que tenemos que entender es que si estamos viviendo el Espíritu, estamos viviendo pensando qué Cristo quiere que yo haga. So, vamos a suponer, si una persona me hace daño a mí, el pensamiento debe ser que Cristo, si estaba en este mismo camino que yo, ¿cómo él va a responder? Una persona en la carne va a responder y maldecir. Por Cristo no va a hacer eso. So, si yo soy cristiano, Espíritu de Dios debe decirme, yo no puedo responder así porque yo no soy esa persona ya. Debo responder como Jesús, orar por la persona, dar un espacio de aire entre nosotros dos y entonces hablar con la persona. Mira, lo que tú me hiciste me molestó y quiero hablar y aclarar la cuenta entre nosotros dos, porque nosotros dos somos parte del cuerpo de Cristo y no podemos seguir así, que no podemos hablar, porque si nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo es racional, que somos juntos hablando, orando, glorificando a Dios juntos. Y eso es la manera de hablar y bregar con personas cuando tú tienes problemas en las iglesias. Hay personas que piensan, esta persona me ofendió, me voy para otra iglesia. Pues tú no crees que otra iglesia una persona te va a ofender ahí igualmente. Tú puedes estar brincando 1000 iglesias y vas a pensar con ese pensamiento. Pues no podemos tener ese pensamiento. El pensamiento es que si vienen los problemas, tienes que presentarlo delante de Dios y dejar que el Espíritu Santo te guíe en ese movimiento. Y si todavía no oyes Dios, pregunta al pastor, los diáconos, guíame en esta guianza, buscar buen consejo, que eso es parte de la disciplina espiritual. Orar, ayunar, buscar buen consejo. Esas son dos cosas que enseñamos en el pasado en español en las clases aquí antes. Pablo quería eso. Pablo quería que el carácter cristiano se formara en la iglesia. So, está correcto, Darby. Estamos buscando esa madurez y que se forme Cristo en nosotros. Y Pablo habla de eso en Gálatas. Él está explicando ciertamente que no es solamente como Pastor Darby mencionó, esas reglas sí, las vamos cumpliendo mientras somos obedientes al Espíritu Santo, porque y ese es, vamos a decir, el problemita, que cómo podemos escuchar o entender el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? Porque tenemos que reconocer y entender que sí, hay un espíritu en nuestra vida que nos guía y que debemos de poner atención al espíritu, a lo que Dios, como Dios quiere guiarnos, dependiendo en la situación, circunstancia o oraciones o como se dice, el propósito de nosotros para agradar a Dios en el servicio a Él. Tenemos que reconocer que la cosa material que nosotros vayamos a hacer no tiene que ver con el espíritu. El espíritu, tenemos que ser sensibles al espíritu para conocer cómo agradar a Dios. Y a veces las personas necesitan tener como una disciplina, como una regla, como algo para poder ser guiados. Y los olvidamos que nosotros ahora, cuando aceptamos al Señor, entramos en una vida sobrenatural que tiene que ver con el espíritu y que es una guianza no tanto material en ver y tocar y experimentar y hacer, sino en guianza a través del espíritu. Es lo que estaba tratando de explicar, porque ellos querían otra vez regresar a lo que ya no era necesario. Y esa es la libertad, como vamos a explicar, ¿verdad? La libertad que tenemos, que no es mirando ciertos
hacer y no hacer, ¿verdad? De reglas, sino vivir en el Espíritu y dejar que el Espíritu Santo nos, porque viviendo en el Espíritu Santo, yo soy cierta persona, estoy creciendo en cierto nivel diferente de la otra persona. Y yo tengo una libertad dependiendo a mi capaz de, ¿cómo se dice? Mi debilidad o mi fortaleza, que yo puedo andar a hacer ciertas cosas que otros no podrán llevar a cabo, ¿verdad? Por causa de la falta, ¿cómo se dice? La debilidad de la persona. Y por eso es que tenemos que poner la atención y sabemos que escudriñando la palabra y entendiendo lo que es nuestra buena guianza y lo que es mal guianza. Amén. Y vamos a ver la palabra gracia, investigar esa palabra y a ver si lo pongo aquí igualmente. Aquí. Ok. So, esta palabra gracia, la definición viene de Baker's Theological Dictionary, el diccionario teológico de Baker's. Y dice un atributo de Dios, su bondad expresada a aquellos que merecen condición. Está asociado con la misericordia y la paciencia y amor y la fidelidad que se encuentra en Éxodos 34:6, que vamos a leer. La gracia es el favor desmerecido de Dios. Dios es misericordioso, con quien Él será misericordioso, que se ve en Romanos 9:15. Y su salvación por gracia es apropiada por la fe, que se ve en Efesios 2, versículos 8 y 9. So, vamos a ver Éxodo 34:6, que dice ahí, el pasado Jehová por delante de él y proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardó para la ira y grande en misericordia y verdad. So, ¿qué vimos ahí? Que el Señor tiene paciencia, tiene compasión, y esa es la gracia de Dios, que Él podía destruir a nosotros por ser pecadores. Pues tenemos la gracia que Él dice, no lo voy a hacer, le voy a dar otra oportunidad. ¿Cuántas veces que se ve en el Viejo Testamento que el Señor nos dio oportunidad al pueblo de Dios? Unos cuantos veces. Y ellos eran cabiciduros y siguieron siendo las cosas que estaban haciendo. Pues hay una preparación que siguió en el Viejo Testamento, sabiendo que tenemos misericordia de Dios, pero también que tenemos las gracias y lo que iba a venir en Jesús. Que ahora tenemos un intercesor que nos dice a Dios, Padre, dale otra oportunidad. Yo viví en la carne, yo sé lo que ellos están pasando. Ellos sí pueden ser buenos, dale otra oportunidad. Esa es la gracia que tenemos, que el Señor sí podía decir, tú sabes que ya yo estoy cansado de ellos, vamos a acabar con ellos ya. Y Él dice, no, luego da otra oportunidad, y especial más porque ahora tenemos la gracia de Jesucristo, que ahora el Señor cuando ve a nosotros, y si estamos pecando, Él no ve esos, porque los pecados son perdonados. Él ve Jesús en nosotros. Y eso nos da una oportunidad a nosotros para correr el camino que estamos haciendo. Que sí, si no era así, el Señor sí podía decir, ya la muerte viene para usted porque tú no estás caminando bien. Pues no, Él dice, toda la otra oportunidad porque no veo a ti, veo Jesús en ti. Right. So, esa es la gracia que tenemos y lo doy a la mesa. Gracias se puede, como se dice, tener más o menos el mismo balance del amor, ¿verdad? Un amor de Dios, porque es un favor de Dios. Yo lo puse en español para poder trasladarlo, que es como un regalo, porque no hemos merecido, no hemos hecho nada, no hemos trabajado, no hemos, ¿cómo se dice? No hemos hecho nada para recibir la gracia de Dios, porque como el versículo que tú leíste era al pueblo de Israel, ¿verdad? Que eran cabeciduros, por más que Dios los sacaba de la circunstancia que ellos se encontraban, todavía le daban la espalda a Dios, todavía tenían, ¿cómo se dice?
complaints, ¿verdad? Ujú. Siempre Quejas. estaban diciendo, ay Dios, ¿por qué? Ay Dios, yo quiero regresar. Y no estaban nunca satisfechos. Pero Dios tiene un amor, right. que es esa gracia, que es, ¿cómo se dice? Un favor de Dios que nos da siendo nosotros cabeciduros como somos, Ujú. ¿verdad? Y fue en ese entonces, cuanto más ahora que vino en la persona de Jesucristo, murió en la cruz del Calvario como nuestro Salvador para salvarnos. Y ahora Dios ve la sangre de Cristo a través de la sangre de Cristo cuando nos mira a nosotros, ¿verdad? Y tiene misericordia. Es a través de la gracia de Dios que Él hace cambio efectivo en nuestros corazones y nuestras vidas, ¿verdad? Esa gracia que Dios nos da, pues hace un cambio o debe de hacer un cambio en nuestras vidas y en nuestros corazones por el amor que Él tiene para nosotros, que es esa gracia, que nunca, ¿cómo es? Somos dignos de recibir, ¿verdad? Right. Ujú. Y eso es lo que es la gracia, un favor inmerecido que Merecido. Dios hace por nosotros. Pero que todo esto se obtiene por medio de la fe. Y muchos están escuchando esto y van a escuchar luego, después, y van a decir, pero ¿cómo es posible? Bueno, es posible, porque nadie se merece esta gracia, nadie se merece este perdón, esta salvación. Pero si creemos en lo que Jesús hizo y lo que significa la cruz del Calvario, y aceptamos lo que él hizo, que fue morir por nuestros pecados, entonces el resto de los beneficios, por nuestra fe en Jesús, lo podemos adquirir, pero es por fe. Y sin fe no podemos agradar a No Dios. podemos hablar de eso, amén. You know? La fe Amen. es una palabra Yeah. de acción también, como decimos, el amor es una palabra de acción. Mhm, Y mhm. fe es actual, porque muchos dicen, oh, yo creo en Dios, pero no hay cambio, no hay arrepentimiento, no Mhm, tiene ese temor en el respeto hacia las cosas de Dios y a los mandamientos de Dios, ¿verdad? En esta guianza, pues es creyendo en Dios, es teniendo esa fe de que si lo acudimos y en confesión, que reconocemos que somos pecadores delante de un Dios vivo, un Dios todopoderoso, mhm. y el sacrificio que él hizo, y nos arrepentimos, que viene a ser hacer ¿cómo se dice? Un turnaround, ¿verdad? A virar Dar una y vuelta, decir, sí. yo voy a darle una vuelta y Ujú. andar, a andar en la guianza del Espíritu. Eso es andar en fe, eso es Ujú. aceptar y de creer en Ujú. Dios en Ujú. fe y arrepentirnos del mal y aceptar que nosotros somos pecadores y necesitamos a Cristo. Amén. Amen. Y vamos a los otros, vamos a Romanos 9:15, que dices, pues a Moisés dice, tendrá misericordia y de que yo Right. tenga misericordia, yo me compadeceré de que yo me compadece que. No sé si lo leí correctamente, No, perdona. okay. Yeah. Lo que estamos viendo ahí es que es Señor que tiene la misericordia. Right. Y nosotros no lo podemos decir a Dios, darle misericordia a esa persona y no a esta persona. Él es soberano. Él va a hacer lo que le va a dar la gana. Y lo que estamos viendo ahí en ese versículo es que una veces, y ya entendimos como sirvientes de Dios, que algunas veces vamos a decir, Dios, ¿por qué esta persona merece misericordia y esta persona no? No sabemos. Nosotros no podemos entender lo que es la voluntad de Dios. Sabemos la voluntad moral de Dios, que está revelada por la ley y el Viejo Testamento, y entonces después revelada por Jesús en la carne. Pues no podemos entrar a la mente de pensamiento de Dios. Pues sabemos que sí, Dios es misericordia. Él tiene compasión. Él tiene amor para nosotros. Si no, tuviera todos nosotros muertos ya. That's right. So, eso es lo que tenemos que entender. So, Moisés como un liderazgo, lo que estaba diciendo en el momento, porque alguna vez se enojaba, sabemos que tenía un genio y sabemos que alguna vez hasta Pablo era así igualmente. Que nosotros somos siervos de Dios. Nosotros no lo dijimos Dios que es Él. Dios va a hacer lo que le da la gana.
Amén. y va a ser siempre para bien, no para mal. Ujú. Porque Dios quiere más que lo bueno para nosotros. Una vez vimos ese versículo y pensamos, ¿por qué estoy pasando por dificultad? Lo que tenemos que hacer es analizar. Si estamos pasando por dificultad, ¿es por algo que yo hice? O puede ser porque el Señor sabe que si tú pasas por esto, tú vas a estar más de rodillas y vas a estar poniendo más tensión al Señor y buscando más desde el Señor. No Ujú. sabemos, no sabemos. Ujú. El Señor sabe todos. Y ese es el Ujú. pensamiento que tenemos que tener una visión que Cristo es centro en la vida de nosotros. Nosotros no lo mandamos y debemos buscar más del Señor para guianza en la vida de nosotros. Amén. Okay. Okay. Um, se me pasó. No, porque Dios tiene misericordia a través de Jesucristo. Ujú. Y en él, en él hablar de esa forma, sabemos que hablando con Moisés le estaba dejando saber por causa del pueblo, de que Ujú. eran bien cabeciduros Ujú. y muchas veces Moisés tuvo que intervenir entre ellos para, Right, para right. tratar de decirles, como en otra palabra era tomando parte como sacerdote, como parte, como Jesucristo ahora que Ujú. Cristo Oh, yeah. está, ¿verdad? Ujú. Intercediendo, la palabra lo dice, Ujú. intercediendo por nosotros, Ujú. indicando que su sacrificio es suficiente para Dios, perdonarnos cuando Ujú. venimos delante de Él, porque está mirando el sacrificio. Ujú. Y es cierto que los problemas y las tribulaciones tenemos que entender que muchos de nosotros que venimos a los caminos del Señor ya venimos con muchas bolsas Ujú. de problemas que hemos cometido, ¿verdad? Y eso no se va fácilmente. A veces hay consecuencias en nuestro cuerpo por el mal por el daño que hemos sido, no hemos sido um, buen stewards, how you say Yes. stewards? Mayordomía. Mayordomo, yeah. Mayordomía a nuestro cuerpo y Ujú. entonces tenemos consecuencias que tenemos que seguir con esa batalla o a veces situaciones en nuestra vida que hemos escogido y son problemas que tenemos que, consecuencias de la vida. Y Jesucristo dijo que problemas y dificultades vamos a tener en esta vida porque todavía somos humanos y todavía sentimos el pésame de las cosas financieras, de enfermedades, de situaciones en nuestras familias y muchas cosas que vienen a nuestra vida como humanos que somos. Ahora, cuando Cristo dijo que no debemos de preocuparnos porque Él ha vencido el mundo, es porque confiamos en Él, andamos por fe y debemos de estar andando en el Espíritu que nos da la fortaleza y nos ayuda a confiar en esa palabra de Jesucristo para No, poder vencer. Uh-huh. mira la mente lo que Darby leyó sobre la doctora Henrietta fue. Henrietta Mears. Y eso es muy cierto, lo que tú leíste aquí, que muchas veces, muchas personas, mira, voy a leerlo de nuevo, porque esto es importante. Muchas personas tienen miedo de vivir bajo la gracia en lugar de la ley. Mucha gente tiene miedo porque temen que lleve a otros a vivir como les plazca y como les guste. Y a veces uno se confunde, ¿verdad? Yo estoy libre, pero no libre para hacer lo que te dé la gana. Entonces, por eso que vemos también a los judaizantes en Gálatas, tratando de imponer la ley sobre si tú quieres ser cristiano, tú puedes ser cristiano, pero también no puedes dejar de ser judío. I mean, I'm just, ¿verdad? Yeah. Tú tienes que ser cristiano y judío a la misma vez. Entonces, vas a tener que hacer ciertas cosas para ganarte el favor de Dios. Entonces, y es cierto, ¿verdad? No mate, no cometa adulterio, no mienta. Ok, pero entonces en cuanto a los rituales, también querían imponerle eso a los nuevos creyentes. O sea, que habían gentiles y habían judíos, entonces no se querían zafar
Entonces querían desligar de la ley. No querían hacer eso. Tenían miedo. Y yo me pongo a pensar, tal vez que también tenían miedo de la nueva libertad en Cristo. Se pensaban que porque no iban no iban a tener que hacer circuncisión o no iban a tener que hacer sacrificios, tenían miedo de que la presencia de Dios no iba a estar con ellos. Ujú. Y eso, y pasa también ahora. Hay muchos lugares donde le imponen a uno ciertas leyes y dogmas y doctrinas que no tienen nada que ver con la salvación, sino que son reglas y lo que alguien en el liderato quiere Ujú. ¿sabe? De su grupo, Ujú. por no de ser iglesia, de ese grupo que ellos están dominando y controlando, quieren imponer de ciertas cosas, olvidándose de que esto es un caminar por fe. Yes, tenemos responsabilidades. Pero entonces, eso está, como decía la pastora Myrna, tenemos que desear buscar del Señor, ser lleno del Espíritu Santo porque nos va a guiar. Esa es la gracia. Y Parte de la el gracia. miedo, y el miedo viene cuando no podemos dar las enseñanzas necesarias para el pueblo conocer y entender cómo deben de andar en el espíritu. Porque si andamos en el espíritu, pues no agradamos a los deseos de la carne. De la carne. No hacemos las cosas que antes habíamos sido y entendiendo la palabra del Señor nos da conocimiento en cómo debemos de andar. Pero por no estudiar ponen reglas también. Ponen reglas porque así sabemos que no puedo hacer esto y aquello, pero ¿por qué? Tenemos que entender el por qué, ¿verdad? Y conociendo la palabra del Señor podemos mirar dentro de nosotros qué es lo que, en qué yo soy débil y abstenernos de esas cosas por causa de agradecer a Dios y dejar que el Espíritu Santo nos dé confirmación. Hoy en día hay muchos problemas porque ¿cómo se dice? Muchas personas a veces dicen, pero ¿cómo oigo, cómo oigo la voz de Dios? ¿Cómo entendemos la guianza del Espíritu Santo? ¿Verdad? Y como no se entiende y no se le explica, no se le da entendimiento para saber, entonces quieren tener reglas para saber cómo vivir la vida cristiana. Y vamos a el otro versículo, Pastor Rick, si lo puede leer, te lo ponen acá, es Efesios capítulo 2 de 8 a 9. Okay. Dice, capítulo, porque por gracias, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén, amén. Amén. Y que vimos ese versículo es que somos salvos por gracia, pues no podemos trabajar por la salvación. Todo esto es por fe. Y esto es para que también nosotros entendimos es que nosotros no lo salvamos nosotros. Jesús lo salvó a nosotros. Que no es trabajo que lo salva a nosotros. Vamos a suponer, hay muchas personas que dicen otra vez que ellos son buenas personas. Entonces, para ellos creen en sus mentes que si ellos mueren, ellos van para el cielo. Cuando tú tienes una buena conversación con esa persona, ese entendimiento que ellos tienen, pues entonces si tú los revelas a ellos lo que la palabra de Dios reveló a nosotros, que nadie de verdad es bueno, se ofenden. Y el evangelio ofende, porque revela que nosotros no somos pecadores. Tenemos que venir a ese entendimiento para entonces dejar todo eso atrás y entender que es más que Jesús que lo puede salvar a nosotros. Lo más difícil del evangelio es compartir el evangelio con una persona porque entonces tú tienes que revelar que ellos son pecadores. Eso es difícil para una persona entender, porque para muchas personas ellos no creen que hacen mal. Y también ahora con los lugares sociales, televisión, están diciendo que uno puede vivir en libertad.
que tú tienes libertad de hacer lo que te da la gana, que el gobierno no te puede decir que hagas con tu cuerpo, cosas así. Ujú. Y sí tenemos libertad, pues no tenemos libertad afuera de la voluntad de Dios. Ujú. Tenemos que ser lo que el Señor hizo a nosotros. Tenemos que venir a un entendimiento, es que el Señor lo hizo a nosotros para adorarle a Él. Y esta Ujú. tierra, antes de el primer Adán caer, lo que tenemos que hacer es cuidar esta planeta, esta tierra que el Señor permitió a nosotros tal. Por lo que estamos haciendo es maltratando la planeta. Y por eso es que estamos saliendo con las cosas que están saliendo. Gente que están saliendo con más cáncer ahora en días. ¿Cómo Ujú. es que Ujú. ahora la comida es más difícil conseguir? Esto es Oh, culpa de nosotros oh, porque yeah. pensamos que nosotros sabemos más que Dios, Ujú. que Ujú. no necesitamos Dios, que Ujú. nosotros en el pensamiento puedo encontrar la solución para los problemas que tengo. Ujú. Y ese problema del mundo, todo el mundo piensa que puede encontrar su solución. Y tenemos la solución en Jesucristo, pues no lo quieren aceptar. Porque entonces Ujú. eso viene con entendimiento que somos pecadores y Right. nadie quiere admitir que son Ujú. pecadores. Ujú. Y también, ¿sabe? Nos olvidamos del futuro en el Señor, Ujú, porque hay un futuro para la iglesia en el Señor. Y si mantenemos y si perdemos vista de ese futuro para la iglesia, entonces nos descuidamos aquí, nos ujú, descuidamos. Entonces estamos muy pendientes a lo que podemos hacer aquí y ahora, olvidándonos que Jesús dijo, mira, haz tesoro en el cielo, ujú, donde no hay corrupción, ¿sabes? No te lo van a robar. ujú, Aquí te roban las bendiciones, el dinero, la salud te puede ser afectada, te pueden robar el carro, darle un cantazo al carro, Dios no permita, ¿sabes? Tantas cosas que pueden suceder aquí en el presente y muchas veces nos aferramos del presente, de lo material y nos olvidamos de que hay tesoros que se tienen que hacer en el cielo. ujú, Y a veces nos olvidamos de esa perspectiva, como dijo la pastora Myrna, que esto es algo sobrenatural. ujú, Esta vida es sobrenatural y muchos estamos aferrados y agarrándonos de lo material. ujú, Ujú, Y eso hace daño. ujú. ujú, Eso hace daño. Ciertamente la palabra nos dice que buscar el reino de los cielos primero y todas Ujú. las otras cosas serán añadidas. Todas Amén. esas otras cosas son las necesidades de nosotros en vivir aquí, pero nuestra Ujú. prioridad debe de ser Cristo primero. Amén. Amén. Buscar Cristo primero, que es buscar el reino de los cielos, buscar la voluntad de Dios, ¿verdad? Y ciertamente Galatas tiene ahí en capítulo 5 de 19 adelante todas las cosas que son las cosas que son de la carne, ¿verdad? Ujú. Y una de ellas que conocemos que es idolatría. Uno dice, oh, pero yo no oro a los santos y todo. Ah. Idolatría viene siendo poniendo todos esos deseos, todas nuestras preocupaciones, todas cosas que queremos hacer primero que Dios o ante Ujú. Dios. Ujú. Y Dios debe de ser primero y decir, Señor, puedo Right. adquirir esto, puedo hacer esto, Ujú. debo de hacer Ujú. esto, cómo debo de compartir en esta forma y cómo debo de llevar esto a cabo. Y todo debe de ser dirigido por qué, cómo el Señor me dé, me permite o desea que yo camine en los deseos y planes, ¿verdad? Propósitos que tenemos, ¿verdad? Y Ujú. si el Señor dice que no, no te evita que no vaya, no va. Amen. Yo he Amen. tenido, yo creo que Yeah. yo y Pastor Darby hemos hablado que hemos tenido planes para ir a otros lugares y el Señor ha dicho no. Y muchos de Ujú. nosotros hemos tomado ese paso y hemos Ujú. visto que por la gracia del Señor Dios nos ha traído para atrás, Ujú. pero no ha sido su voluntad, porque Dios tiene un propósito con nosotros Ujú. y si no lo escuchamos bien, porque a veces lo podemos malinterpretar, si no lo escuchamos bien, vamos a caer en derrota o tenemos Ujú. que virar para Ujú. atrás otra vez.
pero Ujú. sí, es buscar los reinos del cielo primero y todas las otras cosas que necesitamos, que Dios sabe que necesitamos. Es que a veces nosotros queremos más de lo que necesitamos. Y Amen. ahí Ujú. tenemos que tener mucho Amen. cuidado. Amen. Amen. Y vamos a ver la palabra justicia. Lo ponen aquí, si Pastor Rick lo puede leer. Dame un Sí, sí. momento. And here we go. Ujú. Ok. Justificación. Sí, justificación. Estoy mirando aquí en la nota. Déjame leerlo de acá, a ver si lo tenemos Ujú. acá. Ya, Un ya. poderoso. Ok, un poderoso, ok, lo tengo aquí. Ok, un poderoso acto de Dios por el cual Él declara a las personas pecadoras no culpables, sino justas. Él hace esto al imputarles o acreditarle la justicia perfecta de Cristo. Si bien en realidad no son justos, Dios los ve como tales debido a la justicia de Cristo. El aspecto primero, el aspecto del primer acto es el perdón de los pecados, resultante de la muerte sustitutiva de Cristo. Romanos 3, 28, 5, 9. El segundo aspecto es la imputación o atribución, resultado de la obediencia de Cristo que hace a las personas justas. Todo Amén. viene por medio de Jesús. Ujú. ¿Cierto? Amén. Y eso es lo que tenemos que entender, que todo es por Jesús. Es como una cosa que estaba sucediendo, que yo y Pastor Rick hablamos en el pasado, que hay una persona famosa que dice que sirve al Señor y es posible que sí sirve al Señor. Pues yo he oído el programa de radio del cristiano antes. Pues ahora lo que sucede es que algunas personas, si no están caminando bien, no están en su palabra, su teología puede cambiar. Y la teología del cambió porque él dice ahora que hay muchas maneras a venir a los pies del Señor. Por la palabra de Dios revela que la única manera es por Jesús, no por nadie más. So para él fue a Middle East y él vino al pensamiento que hay muchas maneras que nosotros podemos servir a Dios, que todos nosotros estamos sirviendo el mismo Dios. So el mosleamo está sirviendo el mismo Dios que ellos. No puede ser, porque si ellos no creen en Jesús, no nada más como profeta, pero como hijo de Dios, no estar sirviendo el mismo Dios que yo sirvo. Eso es el entendimiento que tenemos que entender. ¿Cómo podemos abusar de la libertad que tenemos? En dos maneras. Uno es por falta de amor, y el amor que estamos hablando es amor agape, porque no es amor como amamos nuestros esposos o esposas, es un amor increíble, supernatural. Entonces, la otra es por una vida impura. Eso va a dividir los últimos versículos que estamos viendo. Y lo que tenemos que entender es que como hijos de Dios, tenemos que caminar aguantando una mano. Si tú ves a un niño cuando cruza la calle, está aguantando una mano de un adulto o su padre o madre. Nosotros en el camino tenemos que estar caminando, aguantando la mano del Espíritu Santo, que debe estar guiando a nosotros. Y sabemos que el ligaísmo muchas veces que trataron de usar eso para salvación y era imposible. Tú no puedes cambiar el viejo natural de la persona y forzarle que obedece las leyes de Dios. No es posible. El ligaísmo puede parecer como si está cumpliendo eso por un rato. Pues sabemos que en el Viejo Testamento eso sucedió, que por un rato el pueblo de Dios obedeció y todo estaba bien, entonces caían. Y eso era una cosa que se empezó a formar como una rutina. Y era porque estaban dependiendo de la ley cambiar la naturaleza de esta carne. Y eso no podía suceder. No se puede. Lo que sabemos es que el cristiano que se entrega completamente a Cristo depende del poder del Espíritu y entiende que la ley no salva. Y eso es lo que Pablo estaba enseñando aquí. Él dice, si tú sigues de esa manera, no va a cambiar. Y yo quiero enseñar una cosa aquí. Dame un momento. Y here it is. Que esto es por
yo creo que era pastor o teología, Warren Wisby. Mm. Y Pastor Rick, si me lo puede leer ahí, por favor. Sure. El legalismo intenta hacer lo imposible, cambiar a la vieja naturaleza y hacer que obedezca a las leyes de Dios. El legalismo parece tener éxito por un corto tiempo y luego la carne comienza a rebelarse. El cristianismo ah, Renedido. rendido, rendido. amén, rendido, que depende del poder del Espíritu, no niega la ley de Dios, ni se rebela contra ella. Más bien, esa ley se está cumpliendo en él por medio del Espíritu Santo, que en Romanos 8, 1 al 4, Warren Amén. Wiersbe. Amén. Um, Gracias, pastor. Y lo que vimos es que eso confirma lo que yo mencioné, que la ley nos salva y Pablo estaba enseñando eso y la gente todavía estaban dependiendo de la ley y estaban forzando los nuevos conviertos que sigan la ley. So, ellos estaban diciendo que tú puedes seguir el evangelio con la ley, pero el evangelio no necesita la ley, porque el evangelio cumple la ley. No es separado de la ley, pues cumple la ley. Y eso era difícil para yo entender. David, ¿sabes qué? Ujú. Estaba pensando, Pastor David, lo que tú estás diciendo, entonces estaba reflexionando sobre cuando uno lee Levíticos y, ¿sabes? Y los mandamientos y las leyes sacerdotales, y entonces dice, okay, no cometerás adulterio, right? Entonces, ¿cuál es el resultado de cometer adulterio? Es muerte, Ujú. right? Matar. So, la motivación de no cometer pecado era no porque tú amas a Dios, pero no quería que te mataran. Ujú. ¿Viste? Esa es la ley. El castigo. Y sabes que el ser humano se puede motivar por el amor a Dios o se motiva por el castigo. Ujú. Y eso es interesante porque muchas otras religiones tienen su ley. Y entonces en su ley hay, ¿cómo se llama? El castigo. Por ejemplo, los que creen en la reencarnación. Tú vas a hacer todo lo bueno porque tú no quieres regresar con una cucaracha. Ujú. Ujú. O no quieres regresar. Esa es tu motivación. Y aún eso es una motivación egoísta. Ujú. Porque es lo que tú, y es interesante lo que Jesús viene a hacer y presentarnos, lo que viene a presentar, un plan perfecto que Amen. depende de Él y no de lo que nosotros podemos hacer. Ujú. Por eso es Perfecto. que Beautiful. depende del Espíritu Santo en nuestra vida, Amen. porque puede ser que nosotros sepamos cómo disciplinarnos por afuera, por Ujú. cuál sea la razón, por no tener ese entendimiento y hacerlo por miedo o Ujú. porque no queremos que otras personas nos vean de esa forma, pero en nuestro corazón no puede, el corazón nuestro, como somos nosotros, no puede ser cambiado, no puede ser limpiado, a menos que no tengamos el Espíritu Santo guiándonos y dándonos a entender el mal que pensamos y deseamos, que es contra lo que la ley de Dios, desea de nosotros. Ese es el punto que la humanidad que dice que cree en Dios no entiende que es más que creer en Dios, es más Ujú. que mantener reglas y mantener los mandamientos, es personal, es interno y es a través del Espíritu Santo que solamente lo podemos recibir por fe y solamente si le ponemos atención a la guianza del Espíritu Santo, porque sí, a veces la naturaleza de nosotros puede ser tan cargada que el Espíritu Santo nos está dejando saber, redarguyendo, ¿verdad? De que no Sí. debemos de hacer, de sentir o pensar o lo que sea, o hacer esas decisiones y nosotros lo hacemos.
¿verdad? Por Ujú, eso es que ujú. también, voy para atrás, no somos perfectos, pero si caemos, tenemos a Dios, ¿verdad? A nuestro Dios Amén. que nos perdona, el Espíritu que nos lleva al arrepentimiento. Yes. Pero sin el Espíritu Santo no tenemos arrepentimiento, seguimos andando y Ujú, haciéndolo como si, ujú. y pensándolo y deseándolo. Y lo que se tiene que entender es que es algo interno, aunque yo digo, aunque la persona dice, oh, yo no mato a nadie, yo no le hago mal, pero adentro ese es el punto. Nosotros no podemos cambiar nuestro corazón a menos que no sea a través del Espíritu Santo, que Amén. es el que hace el cambio. Ujú, Amén, ujú. amén. Y es interesante porque si notamos, esta lección completamente está hablando, incluyendo Espíritu Santo. Y la Amén. razón es porque hay personas que enseñan en algunas iglesias que ya Espíritu Santo no trabaja ya. Y Ujú, es un ujú. peligro porque si nosotros Yes. somos guiados por Espíritu Santo y Espíritu Santo supuesto guía a nosotros, ¿cómo tú vas a decir que Espíritu Santo ya no trabaja? Que eso era para el libro de Hechos y Ujú, no sucede. Eso no es posible porque si tú ves como Pablo lo está guiando a ellos, lo está enseñando a ellos, necesitamos Espíritu Santo para batallar con esta carne. ujú, ujú. Sin Espíritu Santo no podemos cumplir porque entonces Yes. la carne siempre va a seguir queriendo lo que Ujú, quiere. So, si ujú. notamos, Pastor Tim Keller puso esto y deja compartirlo aquí en el video, que dice, Evangelio dice que eres más pecador y defectuoso de lo que jamás te atreviste a creer y más aceptado y amado de lo que más te atreviste a Jamás. esperar. So, ¿qué estamos Ujú, viendo ahí? Que Evangelio revela otra vez lo que dijimos de principio, que nosotros somos más pecadores de lo que pensamos y defectuosos, y ahora tenemos esperanza en ese Evangelio porque enseña a nosotros que somos más aceptados y amados. Amen. Porque mira, el Señor podía destruir a nosotros por ser los pecadores que somos. Amen. Nosotros como ser humano, con el pensamiento que entra dentro de nosotros diariamente, porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que mantenga nosotros pensamiento en él. ¿Por qué? Porque si lo dejamos pensar en la carne, ya yo he matado 1,000 personas. Ujú. I'm a serial killer in my own mind. Oh, yeah. Oh, yeah. Yo he matado 1,000 personas, miles, Ujú, en mis ujú, pensamientos. ujú, Y en ujú. eso nada más yo puedo ir al infierno. Amén. Pues no, Amén. tengo la gracia de Ujú, Dios, que el Señor Jesucristo dice, Amén. dale otra oportunidad. Y eso es la gracia que tenemos y la justicia que es de Jesús encima de nosotros. You know, Que permite que nosotros seguir caminando en su presencia. amen. Y yo creo que esto sucede, ¿verdad? Cuando hablamos de la renovación de nuestra mente. Yo lo que he podido llegar a entender es que la renovación de la mente mía tiene que ver con yo querer y desear las cosas de Dios. Ujú, ¿Sabes? Yo querer eso, lo que Dios quiere. Si yo busco ah, lo que, si yo busco vivir y pensar de la manera como Dios quiere que yo piense, no sé si me entiende, amar las cosas que Dios ama. No ujú, sé de quién yo leí esto, pero tiene mucho sentido. Cuando empezamos a amar las cosas que Dios ama, cuando empezamos a perdonar las cosas que Dios perdonaría, right? Entonces viene un cambio tremendo en la ujú. manera en que vivimos. You know, Y porque para ya, atrás. Ujú. ah, Go perdón, ahead, go hermano, ahead. Finish, finish, finish. ya, porque ya yo no busco salirme con la mía, como se dice, yo no estoy buscando get my way. Y ese es el problema, porque Pablo, Juan también dice, mira, es necesario que él crezca y yo disminuye. Ah, ah, you know, Juan que él the se ponga más Baptist. grande y yo más pequeño. Yeah, Pero yeah. no quiere decir en estatura y no está hablando de darle a él su lugar y engrandecerlo todo lo posible con nuestras vidas. Y Ujú, nosotros coger una postura de esclavo. ujú, Esa palabra también a la gente no le gusta. ujú. Doulos, you know? Yeah, Nadie quiere hablar de yeah, eso, nadie quiere hablar de eso. Pero yeah. ya está. Pablo dice que él es esclavo de Dios, de Jesús. Yes. Ujú. Ujú.
Y esto es una mente, un pensamiento radical. Hoy, esto es radical, Ujú, pensar de esa manera. ujú. Amén. Y es porque Ya. el mundo quiere Es enseñar que tú puedes ser lo que te da la gana. Ujú, ujú, Y ese problema. Y por eso ujú. el mensaje de Jesús es tan radical, porque está diciendo, tú no eres dueño de tu vida, Right. ujú, tú no te mandas. Y tú ves la televisión y la televisión te dice el contrario. Oh, tú tienes Right. libertad, tú puedes Ujú, hacer lo que ujú. te da la gana. No siga las leyes del gobierno porque el gobierno no sabe lo que está haciendo. Si tú quieres cargar alma, carga alma. Todo eso son las cosas que están saliendo en la televisión, que lo está diciendo a la gente. Es ujú. my body, es mi cuerpo. Y todo eso está Ustedes, bueno, o sea, circulado a través de amar, porque si tú amas, tú le permites a la persona actuar y vivir de la forma ujú. que ellos Ya, ya. desean. Y Ujú. están totalmente opuestos. Eso es totalmente opuesto al amor de Dios. Ese Yes. agape amor de Dios es que Ujú, nosotros no deseamos que la persona se pierda porque están andando en el camino que está ofendiendo a Dios, viviendo en la carne, viviendo en los deseos de ellos. El ujú. mundo está hablando mucho de, oh, vamos a amarnos unos a los otros, aceptando Right. aceptando todo lo que ellos desean Sí, hacer. sí, Y así sí. no es vivir para Cristo. No, Cristo no. dice amar al perdido, amar al que no entiende, amar al decaído, amar a la persona que no puede entender el camino de Dios. Que está andando en un mal camino, y ese es el amor, porque amamos a Dios. Ese es el amor de agape que Ujú, Pastor Darby estaba mencionando al principio. No es un amor ficticio, es un ujú. amor sacrificio, porque es difícil tratar de explicarle a la humanidad que está, ¿cómo se dice? Siendo, how you say, deceived, siendo Engañada, ya. engañada en este Ujú. ficticio amor. Ese no Ujú. es amor de Dios, eso no es amar a No, Dios. no. El amor de Dios es Ujú. dejarle saber que la vida que estamos viviendo no es agradable a Amen, Dios, amen. porque Dios espera de nosotros a vivir a través del Espíritu. Ujú, Y el ujú. Espíritu de Dios, como estaba diciendo él, en la mente, cuando pensamos, dice todo lo que es bueno, Right. todo lo que es precioso, todo lo que es perdonando, Amen. estoy tratando de Sí, sí, sí. traducirlo en Corinthians, inglés, no, no me pero acuerdo todo bien, lo pero. que, sí, todo lo que es sano, en esas Right. cosas piensa. Todo lo que viene a nuestra mente que sabemos que no es bueno, que no es sano, que no es temperamento, que no es de amor, échalo afuera. Y solamente lo podemos hacer cuando entendemos el amor de Dios y Ujú, entendemos que el ujú, Espíritu nos está guiando a sendas de justicia, ¿verdad? A andar en ujú, el camino de Dios. Ujú. ujú, Amén, ujú. amén. Y vamos a ir a los versículos de 1 a 9 de capítulo 5 y luego ponen acá. Un momento, dame un momento. Ok. Y aquí dice que el apóstol Pablo ahora deja la discusión de doctrina para tratar los asuntos prácticos de la santificación experiencial, produciendo la experiencia. Y eso está hablando que una vez se ponemos la vida de nosotros como experiencia más importante de lo que el Señor está revelando a nosotros. Habiendo probado la verdad de que el creyente no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Y apóstoles advirtientes de peligro de ser enredado nuevamente en el yugo de esclavitud. Con En el esto, yugo. Pablo se refiere a las ceremonias legales de judaísmo, particularmente la circuncisión, dado como signo de la alianza abrahámica y parte de la alianza mosaica. La realidad de todo eso es todo lo que se cumple en Cristo. Los legalistas estaban declarando que la circuncisión era necesario para la salvación, además de la fe en Cristo. Lo que Ujú, estamos viendo ahí es, como estamos hablando ya y ujú. hablamos en las otras lecciones, es que ellos están diciendo evangelio con.
que se necesita esto para cumplir. No, ya estaba cumplido. Estaba cumplido. Y lo que las personas estaban haciendo es, y esos judíos estaban haciendo es que estaban tratando de levantar su posición encima del evangelio. Y notamos que en los días de hoy eso está sucediendo con algunos pastores. Están haciendo evangelio con presidentes, con políticos, con personas que ninguno son personas que son Jesucristo. Lo que están sucediendo es que hay predicaciones que no son cristocéntricos. Ahora es evangelio con cualquier cosa del mundo. Pues no, nosotros somos separados de mundos. Eso es parte de la santificación, que es morir de nosotros y ser más como Cristo. No seguir en el pensamientos que nosotros tenemos que ser con la persona que está afuera. No, nosotros supuesto cambiar la persona de afuera, no dejar la persona de afuera cambiar a nosotros. No dejar el mundo entrar a la iglesia, es la iglesia salir de las cuatro paredes y ir al mundo para transformar el mundo. Y ese es el cambio que tiene que suceder. Y eso es lo que Pablo está diciendo. No deje el mundo entrar en tus caminos. Cualquier cosa al extremo es peligroso. Como tú estás hablando ahora, que muchos han cogido el evangelio y lo han acomodado al gusto de ellos. Hay un mover ahora de acción social, social justice, justicia social. Y sí, eso cabe en el evangelio. Cuando miramos el sermón del monte, Jesús dice, mira, hay que compartir, hay que cuidar al prójimo, hay que bendecir a quien no tiene. Y eso es una situación, una acción social. Pero si el evangelio ahora se trata solamente de eso y excluimos lo que Cristo ha hecho, redimirnos del pecado. Muchas veces entramos a hacer acción social y nos olvidamos, espérate, lo primero es reconocer a Jesús como tu Salvador. Entonces, ¿cuál es tu motivación? Yo quiero brindar justicia a la comunidad, pero ¿cuál es tu motivación? Bueno, yo quiero que las cosas pero si estamos excluyendo a Jesús y si estamos excluyendo ¿cómo te puedo decir? Si no estamos engrandeciendo a Jesús y estamos solamente buscando satisfacer nuestra hambre o sed por justicia, ¿verdad? Y ser bueno con todo el mundo, pero excluimos el reino de los cielos. Entonces estamos fallando. Entonces el otro extremo es la prosperidad. Prosperidad, fe, salud. Pero ¿dónde está Cristo en esto? ¿Dónde está el evangelio en todo lo que estamos haciendo? Ya me curé ya. Y vamos a leer los versículos en capítulo 5 de Gálatas de 3 hasta 6, por favor. Si uno de ustedes pueden hacerme favor. Okay, thank you. Yo lo voy a poner aquí, pues va a ser un poco chiquito. Me dice si lo puede leer. No, I could read it from here then. I'll read Okay, it from here. From the Bible. Right, it's el versículo 4 y 5. Va a ser de 3 hasta 6. Ok, de 3. Estoy un poco perdida. Donde dice que dice toda las alabanza. acciones. Sí, ¿no? vamos a leer los versículos, que va a ser Gálatas 5 de 3 a 6. Y déjame si lo pongo aquí. I have it on Bible Gateway. Déjame si lo puedo poner acá. Ok, espérate. Gálatas. Ok, 5 del 6. Ok, no. Tell me which is this. 6. From verse 3 to 6. Ok. Y otra vez testifico. No, dice toda, yo no sé cuál versión tú tienes, pero yo tengo versión traducción viviente. Dice toda la alabanza sea para Dios.
y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos y intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, a acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios para abundantemente gracia que derramamos sobre nosotros los que pertenecimos a su Hijo amados. So, ese versículo están diciendo, y deja salir de este momento, es que nosotros sí vimos a un Dios que ya tenía en los planes para nosotros. Él quería bendecir a nosotros por Jesucristo y guiar a nuestra vida espiritualmente. ¿Para qué propósito? Para nosotros estar con el Señor, para nosotros llegar al lugar de todos lugares que están en el cielo con Él, y que Él lo buscó a nosotros, no que fue que nosotros lo buscamos a Él. Él siguió como un gran padre buscando a nosotros, porque como cabeciduros, siempre una veces buscamos nosotros las cosas que lo buscamos dulce a los ojos de nosotros. So, si lo llama la atención, dejamos ese camino. Y él dice, no, yo seguí viniendo para atrás buscando a usted, que sea que tú me estás buscando a mí, te estoy buscando a ti como un buen padre. No quería que te perdiera. El pensamiento es que muchas veces pensamos que si somos pecadores, tenemos que entender, si vinimos a los pies de Dios, somos pecadores redimidos, que ya dijimos cuando pensamos. No es tan fácil para nosotros perdernos. Tenemos que entenderles que somos salvos por fe. Y para nosotros perdernos tenemos que ser una gran cosa. Y lo que estaban pensando las personas en ese capítulo es que si no están siguiendo la ley, que se iban a perder. Ese pensamiento. Y Pablo está diciendo, no, si tú no sigues la ley, no te va a perder, porque tú eres salvo por gracia, no por la ley. La ley revela que son pecadores. La ley no salva. Ustedes son salvados por Jesús y por el gran favor del Padre. Y eso es lo que está enseñando. Él dice, por la gloria de Dios, ustedes son bendecidos y amados. Y eso son para todos nosotros que tenemos que tener eso en cuenta. Somos amados. ¿Tú sabes cuántas personas están caminando en las calles que no piensan que nadie lo ama? Y el Señor sí ama a esa persona. Él lo llama a nosotros que somos nuevos en el Señor, ir a las calles y decir a esa persona, si tú eres amados. Eso es lo el llamado que tenemos. Revelar el evangelio que vive adentro de nosotros con el Espíritu Santo. Y decir, sí, yo tengo un Padre que te ama a ti como me ama a mí. Yo sí pensaba que no servía. Pues Señor me reveló que sí sirvo, que tengo valor. Tengo valor en Él, porque su Hijo vive en mí. Y Él ama a su Hijo. Y eso es lo que es que tenemos en nosotros, que somos remedidos porque vamos a suponer, tú tenías mal crédito en la ley. Ahora tenemos un crédito nuevo en Jesús, que Jesús dijo, yo voy a firmar por ti. Ahora tú tienes gran crédito, gran éxito, porque que tú estás conmigo. Y eso es lo que tenemos que revelar a la gente. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Tú eres remedido. Tú eres gran persona. La ley no te va a salvar. El trabajo que tú haces en la ley no te va a salvar. Es tu fe por gracia. Amén. Amén. No, y es difícil aceptar eso.
Ujú, Es difícil aceptar eso. ujú. También tiene que ver con muchas de las costumbres que aprendimos cuando pequeños, culturalmente, Yeah. religiosamente, Ujú, cosas que nos enseñaron de que hay que hacer penitencia. ujú, Hay que hacer Agustín, él se pegaba, él mismo se pegaba, se agolpeaba a su cuerpo ujú, porque él sentía que era muy pecador. ujú, Y, ¿sabe? Y no entendía de que la gracia de Dios bastaba, pero y es nuestro sentido de culpabilidad, que eso lo ha puesto Satanás. ujú, ujú. Satanás es el que acusa, él es el que acusa. Y es difícil muchas veces romper con eso. Pero el Evangelio ofrece eso. Ujú. El bagaje que hablaba Pastor Myrna, the baggage, Yeah, que a yeah, veces uno carga con uno mismo, el pasado. Esos judíos tenían un pasado. yeah. Ellos Ujú, Ujú, ujú. entendían que tenían un pasado, histórico, cultural, y era difícil soltarse de eso. You know? yeah, yeah. Y Pablo viene con una nueva interpretación de lo que es la ley, Ujú. en Cristo, que cumple la ley. Ujú. Amen. Right. Amen. Mm. Y I'm quiero good. compartir este versículo, si me lo pueden leer ustedes, también que está diciendo Pablo que tengan cuidado que no el mundo no te jale, que va a ser en Mm, Colosenses capítulo 2 de 8 y 10 a 10. No permite, Ujú, right? ujú, No permite que nadie los atrape con filosofías mm, huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales. Eso es lo malo ujú, de este mundo ujú. y no de Cristo, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo Yes. humano, de modo que ustedes también están completos ujú. mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Amén. ¿Y That's qué right. vimos ahí? Que ¿quién es la cabeza? Esa es la persona que nosotros supuestos seguir. Mhm. No es ser humano, la persona que sea guiado por espíritu. Vamos a suponer, si tú te vas a someter un pastor, tú verifica que sí es guiado por Espíritu Santo. Y eso más que va a suceder si tú mismo estás guiado por Espíritu Right. Santo. Right. Tú tienes que estar en la palabra de Dios. Mhm. Uno tiene que Mhm. ser como una guardia. ¿Quién es que me está entrando con la palabra? Y esa Mhm. palabra, la manera que ellos están interpretando, es correcta. Eso es la manera que nosotros tenemos que estar caminando en el Señor, siempre verificando, siempre preguntando, ¿esta persona de verdad sirve al Señor? ¿Está trayendo la palabra? ¿Debe esta persona enseñarme? Eso es lo que tenemos que hacer, Mhm. porque Mhm. hay mucha falsa profeta en el mundo de hoy. Y eso Y estaba sucediendo. no podemos pasarle la mano como se oye a veces, oh no, pero la persona es entendida en esto o en aquello. Y aquí vemos el apóstol Pablo teniendo palabras fuertes, Ujú, Mhm. pero las Mhm. personas que vienen malinterpretando las leyes, la palabra de Dios, lo que Dios quiere que nosotros seamos guiados por, que es la Mhm. palabra, y la palabra no cambia, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado, es entender la palabra, porque vienen con, no, esta es la mejor manera de entenderlo, y con entenderlo vienen y lo tuerzan y nos dan Mhm. otro entendimiento sobre la palabra de Dios, y tenemos que tener mucho cuidado, no solamente sobre las leyes y cómo se dice, los mandamientos. Si vamos a ver, las leyes son como, no estoy exacta, pero caen como 600 leyes Yeah. en Levíticos. Mhm. Porque ellos no estaban solamente hablando de los 10 mandamientos, estaban hablando de todas esas leyes que están en Mhm. Levíticos, que tiene, uno no debe de comer, hacer, no debe de Mhm. dormir, cuando debe de dormir, Mhm. y no, el Señor nos ha dado más carga que tenemos, que es este cuerpo, Right. que tenemos que Right. estar, como se dice, que Dios como el alfarero tiene que estar moldeándonos y Mhm. quitando, pero Mhm. tenemos que dejarlo, que vaya a moldearnos a nosotros como Él desea
quiera que nosotros seamos, pero tenemos que permitir a través del Espíritu Santo que Dios nos moldee y sacar todas esas cargas, sea la carga del pasado, sea carga de que creemos o que nos ha enseñado que tenemos que seguir ciertas reglas. Las reglas que tenemos que seguir es el Espíritu Santo dirigiéndonos y explicándonos lo que la palabra del Señor dice para nosotros vivir rectamente delante de Dios. Yo leí una cosa una vez que decía, las cosas se le explican a la gente que quieren entender. Ujú. Y no, las cosas se le explican a la gente que quieren entender. Y el punto mío es que como estamos diciendo aquí, hay que enseñar, hay una enseñanza bíblica que todos debemos de procurar entender y aprender. Y se van a hacer preguntas. Si uno está en un lugar donde se ofenden, cuando tú haces preguntas, eso es un sign, eso es una señal ahí que ten cuidado. ¿Sí, no? Ten cuidado, porque hay que haber un diálogo. Esta palabra se tiene que discutir. No estoy hablando como otros boricuas que hagamos discusión. No. Yeah. Discutir, un intercambio de pensamientos, de ideas. Entonces, cuando hacemos eso, podemos salir de errores. Right? Y of course, la base de la conversación, si estamos haciendo un estudio bíblico, tiene que ser la palabra. Ujú. Pero hay lugares donde tú no puedes preguntar porque estás siendo y que desobediente, estás activo. Pero yo tengo una pregunta. Mira, estudiando Gálatas, yo se lo mencioné a ustedes los otros días. N.T. Wright dice, mira, los judíos no circuncidaban a las mujeres, circuncidaban a los hombres. Ujú. Right? Entonces, para ser para ser judío, tenía que ser circuncidado. Entonces, ¿qué pasaba con la mujer? Ujú. ¿Qué sucede con la mujer? Porque la mujer no tenía valor. Valor. No tenía Yeah. valor, right? Pero entonces No viene tenía valor. Jesús viene y Y le da cambia valor todo. al Ujú. esclavo, a la mujer, al chiquito, al bajito, al gordito, al negrito, al blanquito. Jesús viene. Que Gálatas era una comunidad, había mucha gente, diferente gente, De diferentes y culturas. Yeah. diferentes Yeah. culturas. Ajá, ajá. Entonces el evangelio viene y une a todo el mundo. Ujú. Y es Y, interesante que, y por eso es que el mensaje de Jesús es tan radical, es que yeah. cambia completamente el pensamiento de uno, que no debe ser el pensamiento del mundo, Yeah. es un pensamiento que para el mundo dice, no, eso está ridículo. Yeah. Tú vas a un vecindario, un sitio que tú nunca has visitado, right? En otra parte del mundo o aquí en los Estados Unidos, o hasta vas a Brooklyn y tú no conoces a nadie. De momento tú escuchas a alguien que dice, praise the Lord. Dice, espérate, I got somebody here. Tengo a alguien aquí. Ujú. Se conecta. More than likely, ¿verdad? Lo más Ujú. seguro, More porque than alguna likely. gente dice praise the Lord, no quiere decir nada, pero Ajá, muchas la mayoría de la personas gente que glorifican a Dios, que tú ves que pasaron por una situación y dijeron, y bueno, inmediatamente. God has that. Tú dices, wow, espérate, tenemos una conexión, somos hermanos, y eso es otro concepto que muchos nos hemos olvidado. La Ujú. iglesia es una familia y Ujú. somos una familia muy grande. Amen. Hasta allá en China hay Ujú. personas que están orando por nosotros. Yo pensaba eso los otros días. Bueno, hace años atrás, cuando estaba en la militar, cuando fui a Japón y vi que era diferente la hora, porque yo llamaba a mi esposa a veces a las 2 de la tarde y aquí en New York y en los Estados Unidos a las 2 de la mañana. Estaba Y dice, oh, what are you durmiendo. doing calling me? Entonces ahí yo entendí que todo el tiempo, 24 horas, 7 veces al día, la iglesia está orando. Ujú. Porque Yes. gente en otra parte del mundo están orando mientras tú estás Claramente. durmiendo. Amen, Amen. Ujú, Amen. ujú. Estoy Y somos gozoso. hermanos en Cristo por causa del Amen. nuevo nacimiento en el Yes, Espíritu yes. que nos Amen. une, porque el Espíritu es uno, pero está conectado con la humanidad que lo acepta y así pues nos trae, tenemos ese DNA, el Espíritu Santo. Amen. 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 Y Amen. si uno de ustedes pueden leerme esta parte, dame un momento, ponerlo, va a ser en amarillo. There we go.
versículo 4 y 5, las acciones. Versículo. Okay. Ok. I'm gonna try. Ujú. Go ahead. Ok, eso dice, las acciones a menudo simbolizan lealtades. Algunos colocan el eslogan de un partido político en su parachoques para decirle al mundo que su lealtad. Algunos escriben una afirmación de un teólogo o pastor en su página de redes sociales para anunciar a otro su equipo, a otro su equipo. Los otros, los ojos perspicaces perciben lealtades en las acciones, pero a veces los discernimientos pueden ser erróneos y exagerados. En el mundo de Pablo, comenzar a practicar el sábado como solo comida kosher. Espérate, no podemos. Como solo comida kosher, o a someterse a la circuncisión era un acto que declaraba lealtad a la era de Moisés. El evangelio no tolera las adiciones a Cristo. Si alguien depende de la ley para la justificación, efectivamente ha rechazado el regalo de la gracia de Dios en Cristo. Wow. Amén, amén. Powerful Lo que stuff. estamos viendo ahí es que a muchas veces personas no entienden, los creyentes, y eso sucedaba en ese tiempo también, por más se nota en el tiempo de hoy, es que cuando se ponen con una persona que es contra lo que el Señor está enseñando, vamos a suponer, si hay una persona, un político que dice, yo estoy para el Señor, lo que yo digo lo estoy haciendo para el Señor, y está haciendo cosas y diciendo cosas contra el amor del Señor, porque lo estamos diciendo que estamos en acuerdo con esa persona. Right. De mismo pararnos y decir, no estoy de acuerdo con eso, porque eso no es lo que dijo el Señor. ¿No entiendes? Que hay muchas personas que no están volviendo en la palabra de Dios, se están dejando ir por otras personas que dicen que son sirvientes y de verdad más que están usando esa posición de decir que son sirvientes para una manera de control político y para coger lo que se llama en inglés clout. Y tenemos que tener cuidado porque hay muchas personas que están diciendo eso. Nosotros seguida lo ponemos con ellos y dijimos, voy a votar por esa persona porque él dice que él es cristiano y va a pelear esto y va a pelear eso. Y lo olvidamos que la palabra de Dios dice que va a haber momentos que los políticos se van a ir con el enemigo. Va a haber cosas que van a pasar que no se puede evitar. El mundo va a caer. Es más que cuándo va a ser. Y nosotros dijimos, yo voy a votar por esa persona porque no va a dejar que eso suceda. Él es hombre, ella es mujer. No va a haber ninguna persona que va a ir contra el Señor. El Señor tiene el último palabra. Y la palabra de Dios que tenemos ya dice lo que va a suceder. ¿Por qué creímos que vamos nosotros a poner votos de nosotros y la leviatán que tenemos que va a ser contra la palabra de Dios? No va a suceder. Tenemos que entender que vivimos por fe y ya el Señor escribió todo lo que va a suceder. Y lo que va a suceder es que el mundo sí va a caer, porque hay muchas personas que no quieren seguir al Señor. Y los que son siguientes del Señor van a ser salvos. Cristo va a venir para atrás y va a recoger todo lo que son de verdad sirvientes de Dios. Y eso es lo que tenemos que mantener los ojos en él. Esos, para que nosotros sí estamos preparados para ir con él. Por eso es que tenemos que ser guardias, bien guardias y preguntarle, ¿de dónde esa persona viene con esa palabra? Esa palabra es lo que dice en la palabra de Dios. Si no, no dejes esa palabra entrar tus oídos y tu mente y tu corazón. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Con amor le está diciendo, no deje que palabras de personas que quieren controlarte entre tu corazón, deje la palabra de Dios que ya tú sabes, siga creciendo en tu corazón.
que Amen. nosotros supuestos estar enseñando Espíritu Santo, nosotros supuestos también tener el fruto de Espíritu. Y eso más que sucede cuando estamos en la palabra de Dios. No va a suceder Amen. siguiendo personas, no va a suceder siguiendo agendas de personas que no son sirvientes de Dios. Nosotros Cierto. hemos mencionado anteriormente de que si tenemos en nuestro entendimiento, como dice, como estábamos hablando, qué tenemos en nuestra mente de ser siervos de Dios, que no pertenecemos a este mundo, en Ujú. realidad somos ciudadanos de un Right. reino que no es de Right. aquí. Y sí, Ujú, estamos ujú. aquí y sí tenemos que ir con las reglas de esta vida, que tenemos que comprar, comer, votar y hacer, pero no con un propósito de que va a ser un cambio en nuestro alrededor, porque nuestro cambio viene del Señor y el cambio va a ser cuando estemos en la nueva Jerusalén, en la nueva ciudad, en el reino de Dios que Él tiene para nosotros. Ya aquí, como Pastor Darby dice, ya está escrito que el Ujú. mundo va a empeorar y empeorar. Ahora, el propósito de nosotros no es mejorar nuestra circunstancia o tratar de votar por personas o tratar de creer en personas que dicen que nos va a mejorar a nosotros. Nosotros no estamos buscando, no debemos de estar buscando mejoramiento para nosotros aquí, sino estamos buscando que todos vengan a los caminos del Señor, que podamos nosotros a través de nuestra vida, a través del amor que existe en nosotros, a través de cómo podemos comunicar a Cristo al prójimo, al perdido y al que está cegado por este mundo, el camino de Dios, que este mundo no es, este mundo no puede ser, no puede ser, Nuestro hogar. no es, I no remember the song. puede Yeah. ser el mundo mi Yeah. hogar, Amen. ¿verdad? No puede ser Yeah. este mundo Yeah. nuestro hogar y te Right. queremos que todos los que están dispuestos a escuchar y Ujú. y a entender Ujú. y desear que Ujú. predicarle y enseñarle la palabra del Señor y que hay un Ujú. camino mejor que este camino que estamos viviendo, que es Cristo You know, Jesús. me vino a la mente rapidito, ¿verdad? ¿Por qué muchos vienen al evangelio? ¿Por qué muchos vienen a Cristo? Y hay lugares que se le están predicando un evangelio ah, absurdo. Mira, Mateo 11, 28 al 30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. I'm just going to go solamente con el 28. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. No dice venir a mí los que quieran comprar una casa, los que quieran salud perfecta, los que quieran agitear la lotería con 45 millones de pesos. No dice eso. Dice, venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. You know? Y No ese es el puede el llamado. mundo, Amen. No puede el mundo ser no nuestro puede el hogar. mundo ser mi hogar. No Amen. puede el Amen. mundo ser mi Estamos hogar. pasando por aquí nada más, somos peregrinos. Todo es You know, we're passing temporario. by. Todo es temporario. Es temporario. Lo que es temporario. plenamente nosotros en el cielo, en el tiempo de Dios. Ujú, Y eso es lo que ujú. tenemos que tener, ese pensamiento y Amén. nuestros Amén. ojos en Dios. Amen. Amen. Y nosotros vamos a parar aquí. Vamos a hacer la segunda parte la semana que viene. Muy Dios bueno. quiera. Y Ujú. vamos a ir en oración, incluyendo muchas personas que están pasando por dificultad y batalla de salud. Sabemos que la mamá de Elder Esther está Elder pasando Esther. por una dificultad ahora de salud y que el Señor ponga la mano en Esther y la mamá, una mano divina que de salud a la mamá, por una mano divina de paz a Esther por lo que está pasando, porque sabemos que también Yes. la mamá de ella está en Puerto Rico, ella está acá. Eso es difícil cuando uno pasa por esa dificultad. Amen. Y también vamos a poner a muchas personas que todavía están pasando por problemas, dificultad, que el Señor sabe todo y que el Señor controle este virus que está subiendo un poco, que hay personas que no creen que existe virus, hay muchas personas que leen y ven programas que
no está enseñando correctamente, que están Mm. tratándose el mundo en su vista. So, vamos a poner todo eso en oración. Amén. Gracias, Señor, por permitir nosotros estar Gloria. aquí, ser tu gloria, enseñar tu palabra, Señor. Que tú sigas poniendo las manos encima de toda la audiencia, Señor. Que tú prepares los corazones de esta audiencia, Señor. Que ellos sigan en tus caminos y tu crecimiento, Señor. Señor, que tú pongas tu mano de paz y divina salud en las personas que están pasando batallas en su salud, Señor. Que tú traigas sanidad, Señor. En tu nombre, Jesús. Sabemos que tú puedes cumplir, Señor, porque tú hiciste estos cuerpos, Señor, que tú sanes todas las personas que estén pasando por problemas de salud, Señor, que tú pongas tu mano de paz en personas, en familias que están sufriendo en sus momentos, lo que está pasando con sus mamás o sus padres, Señor. Señor, sabemos que tú tienes todo el poder, Señor. Que tú le ayudes a todos nosotros, cada uno, Señor. Somos tus sirvientes, Señor. En tu nombre, Jesús, ponemos todos nosotros oraciones, Yes, Señor, Lord. porque sabemos que tú cumples tu promesa, Señor. Sí, Gracias Señor. por permitir nosotros ser tu trabajo, Señor, para tu gloria, Señor. En nombre de Jesús oramos. Amén y amén. So, Amén. gracias por estar con Amen. nosotros y vengan con nosotros la semana que viene y que Dios lo bendiga. Amén. God bless. Amen.